Si en las últimas 24 horas tuvimos más de 20.000 contagiados en la Argentina, si el pico máximo se dio en septiembre, octubre, si ya hay vacunación, nos preguntamos, ¿dónde estamos parados con la enfermedad? Todas estas dudas se las preguntamos, se las trasladamos al infectólogo Germán Ambach, que ya está en línea con nosotros. ¿Cómo le va, doctor? Muy buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Hola, y Darío, ¿cómo están? Muy bien, doctor. Bueno, a ver, primero que nada, ya sabemos que la cifra en la Argentina es realmente muy alta, la cantidad de contagios. A ver, ¿estamos ante restricciones tardías? ¿Esto se podría haber evitado? ¿Qué opina usted? No, a ver, estamos en una situación problemática, pero no alarmante. Creo que lo más importante es no alarmar a la población. Bien. Sigo insistiendo en que debemos seguir educando a la población, porque lo que más depende esta problemática actual es el manejo de la población, de la comunidad. Necesitamos, por parte de los gobiernos, muchos testeos, muchas vacunas, ver la cantidad de contagiados, más la cantidad de vacunas que podemos poner, y tenemos que llegar urgentemente a un 70% para estar en esta inmunidad de rebaño. Pero como no estamos cerca de esto, lo que necesitamos es seguir cuidándonos. Todos estos picos o estas olas aparecen cuando la población comienza a relajarse. O sea, nos juntamos, reuniones sociales, bailes, espectáculos, y no usamos las medidas correspondientes como mantener la distancia, seguir usando el barbijo o el tapaboca y lavarnos las manos con agua y jabón o con alcohol. Fíjense estos ejemplos. Yo voy a un restaurante. Lo primero que me planteo hoy, necesito restringir. Económicamente no podemos restringir. La población no soporta más grandes restricciones. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Si yo a la población le enseñé que tiene que estar distanciado y tiene que usar el barbijo, cuando yo llego a un restaurante, lo primero que tengo es el frasco de alcohol. Eso lo uso. Pero lo primero que hago cuando entro, me saco el barbijo. Entonces, la gente del restaurante, los encargados, los mozos, deben hacer de que quien se siente en un restaurante, uno debe decirle, mire, sáquese el barbijo solamente cuando va a comer o cuando va a tomar un café. Cuando terminó esto, siga hablando con el barbijo, porque el mayor problema es cuando estamos juntos y hablamos sin el barbijo, y este es el medio de contagio más fácil. Entonces, si nosotros controlamos todas las situaciones, fíjense que tenemos varios puntos de ataque para ir controlando todas las medidas simples que hay que tomar. Bueno, esta es la manera de ir evitando la aparición de nuevos casos, de nuevas olas, y que podamos ir saliendo un poco de esta pandemia. Esto es una enfermedad, sin lugar a dudas, vino para quedarse. Pero claro, si sostenemos pocos casos anuales, es una situación distinta que estar en pandemia permanente. Claro. Doctor, ¿no cree usted, son tan fáciles las medidas para evitar el contagio? Lo decía usted, ¿no? El distanciamiento, el barbijo, usar alcohol en gel, lavarse las manos con agua y jabón. La ventilación, hemos aprendido mucho del tema de la ventilación, ¿no? Ahora nos juntamos y tratamos siempre de que sea al aire libre. Si es tan fácil, ¿por qué hay tantos contagios? ¿Por qué nos cuesta tomar conciencia? O tal vez la idea de que hay vacunas genera en la conciencia de las personas que la pandemia se terminó. Bueno, buena pregunta. El problema es conciencia. El problema es conciencia de la gente, porque las medidas son simples. Y estas medidas ya hace un siglo que se vienen utilizando. En cada pandemia se usaba lo mismo. Lo que ocurre es que hay gente de la comunidad o que no cree o que no le da importancia a la enfermedad. Vale decir, nuestra función es educar,
para cambiar costumbres, cambiar hábitos. El gobierno tiene que hacer propaganda permanente de esto, pedirle a la gente que cumpla las medidas, que es la mejor vacuna. Prevenir es curar. Si yo mantengo estas medidas, está demostrado que con el barbijo y el distanciamiento prácticamente se previene un 90% la enfermedad. Y es ahí donde yo tengo que apuntar, porque la vacuna la voy a seguir usando, pero necesito mucha gente que esté vacunada. Y esto no lo tengo ni en un mes ni en 5 meses. Entonces debo apuntar todo lo que yo conozco, las medidas que ya conozco, debo apuntar a la población. Y el gobierno debe hacer spots publicitarios casi permanentes, diría yo, para que de una vez por todas la población se eduque y podamos contrarrestar la enfermedad. Doctor, 2 preguntas en una. La primera de ellas tiene que ver con algo que usted manifestaba en el arranque de la nota, que no estamos en una situación para alarmarse. Esto responde directamente, no necesariamente a la cantidad de contagios, sino también al nivel de ocupación de camas críticas que hoy tiene el país. Y por otro lado, viendo un poco lo que va a pasar dentro de algunas horas nada más con este decreto del Gobierno Nacional, a su criterio, ¿cuáles son los lugares más riesgosos en donde la persona puede llegar a contraer el virus? Hace algunas horas nada más se está hablando del transporte público y las ventanillas de manera obligatoria abiertas en colectivos, como ejemplo nada más. Bueno, desde mi punto de vista, los lugares más riesgosos son el transporte, problema muy serio que hay en Buenos Aires, las ventanillas deben ir abiertas, todavía no hace tanto frío, pero es importante de que esté bien ventilado. Las reuniones sociales grandes, que es donde la gente no se cuida, donde la gente joven baila, salta, grita, sin barbijo, eso es incontrolable. Y la única manera es permitir quizás reuniones más pequeñas donde haya personal que controle esa fiesta. Entonces, en la medida que mantengamos estas simples conductas que estamos proponiendo, bueno, no va a ser necesario hacer tantas restricciones. Claro. Algo Claro que evidentemente mínimo se podrá hacer. Pero esta es la manera, no existe otra. Ay, doctor, tan claro, pero tan claro su mensaje. El problema es que nos cuesta cambiar el chip, ¿no? Parece que no entendemos lo que significa una pandemia, pese a que vemos todo lo que pasa en el mundo, ¿no? Sí, y bueno, hay varias cosas que uno quizás quisiese introducir en todo esto. Nosotros hicimos, así como asesores, hicimos algunos spots publicitarios, Sí. Y esto hay que hacerlo permanentemente. La gente cree en los spots publicitarios médicos y quizás un mínimo no va a creer, pero es importante pasar todos estos anuncios, así como se anuncian obras del gobierno, obras que se hacen, que son muy lindas. Bueno, este spot publicitario también va a ser lindo para que la gente pueda aprender y pueda entender, porque lo preparamos en forma muy simple, para que si todos logramos acordar y logramos cumplir al menos el 80-90% de estas cosas que nosotros pedimos o que tratamos de enseñar, bueno, yo creo que vamos a poder ir contrarrestando las distintas olas que se nos puedan venir. Seguro. Totalmente. Seguro. Muchísimas gracias, doctor Germán Ambas. Gracias, doctor. Bueno, gracias Silvia y Darío, un gusto, un placer.